Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comienza con Sentido Público de día martes. Y hoy, a ver qué hora es. Mira, menos 25 pasaditas. Lo cierto es que escuchando todos atentamente lo que era la conferencia de prensa del ministro de Economía. Y qué suerte que hoy lo tenemos al Alfred. ¿Cómo le va todo el equipo? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. ¿Disfrutamos el fin de semana largo? ¿Alguno? De la lluvia, ¿no? Sí, un fin de semana un tanto en vole. Pero bueno, vos te habrás pasado muy bien con el triunfo racinguista. La verdad que todo muy bien. Sí. Gracias, Osvaldo. Igual porque no lo dijiste, pero sé que tus influencias están ahí presentes. Pensá que va segundo. No, me parece excelente. Glorioso. Yo Sí. si no le sale espontáneamente no le pido nada, para no exigirle. No, pero yo sé que el corazoncito corazoncito está ahí. Es verdad. A ver, Sí. nos ponemos Bueno, a laburar. así Dale. es, porque- Lo vieron al Alfred escuchando atentamente lo que era toda la conferencia, justamente para poder hacer la bajada y que todos entendamos un poquito de qué la va. Vamos a hablar de conceptos, Vamos. porque estuvimos una hora escuchando, ahora están algunas de las preguntas, y que ahí estaban precisando muchos detalles y muchos números. Entonces es importante contextualizar de qué estamos hablando, las debilidades y las fortalezas de esta situación de conflicto con Gendarmería y Prefectura. Entonces, punto 1. Esto tiene que ver con un conflicto generado en dos fuerzas de seguridad, Prefectura y Gendarmería. Inicialmente por reclamo salarial, nosotros incluso el viernes dijimos, bueno, inicialmente es reclamo salarial, pero después ya hay otra cosa, porque se empezó a dar respuesta a una situación de desquicio administrativo. Así fue la definición del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, junto con el jefe de gabinete, Abal Medina. Desquicio administrativo. Entonces ¿cuál es la pregunta o la duda que surge cuando vos tenés dos funcionarios de semejante categoría, de semejante nivel, y habla de desquicio administrativo en el Estado y en dos fuerzas de seguridad? Está claro que ahí había dos puntos. Uno, había un autogobierno en la liquidación salarial en Prefectura y en Gendarmería, cosa que uno puede decir, esto es un absurdo. ¿Cómo es que ellos liquidan en una forma autónoma y que después el Estado, ellos son parte del Estado, pero todo el resto cumplen con ese pago de esos salarios? Y que se le suma además lo que es la industria del juicio, como bien fue explicado en esta conferencia de prensa, decía, una industria del juicio dentro de la fuerza, aliados con otros estudios jurídicos, pero algunos eran ya funcionarios de prefectos y gendarmes, en connivencia con jueces. Un desastre. Sí, porque además la industria del juicio, que destaquemos que los sueldos, algunos llegaban a hasta 90 y pico, 100.000 pesos. 100.000 pesos. Una locura. Y algunos, el mismo cargo, tenían sueldos diferentes, porque algunos tenían sueldos judicializados, claro, y otros no. Era un desastre. Esto nace en el 92-93, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem con Domingo Felipe Cavallo, en lugar de dar los aumentos correspondientes, daban aumentos no remunerativos. Esto implicaba sin ningún tipo de aportes ni obligaciones sociales y previsionales. Esto se fue extendiendo. Gobierno de Menem, gobierno de la Alianza, gobierno de Duhalde, gobierno de Kirchner, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí hay un desquicio administrativo de responsabilidad amplia. Ahora bien, hubo un fallo de la Corte y este gobierno, y este es el elemento distintivo, dice, vamos a solucionarlo. Y lo soluciona a través de un decreto que fue trabajado por el gobierno y por la Fuerza de Seguridad. ¿Quién aplica ese decreto? La Fuerza de Seguridad. Y la Fuerza de Seguridad, los que estaban en los cargos más altos, ¿se van a bajar el sueldo? No se bajaban el sueldo. Entonces, ¿qué hicieron? Tocaron los sueldos de abajo, generando, obviamente, la reacción para la defensa de sus sueldos abusivos que tenían ellos. Fíjate la forma cómo es articulado. Es complejo, pues son 20 años de esto. Pero obviamente que, lo último te quiero decir, obviamente que también hay responsabilidad del gobierno. Esto es lo que también quiero decir cuando hago todo ese recorrido. Que lo que tiene como virtud el kirchnerismo, históricamente, es que cuando explota la bomba, interviene rápidamente. Y cuando interviene rápidamente, trata de solucionarlo. Esa es la mayor virtud que tiene el kirchnerismo del 2003 a la fecha. Frente a las emergencias, interviene. Ahora bien, no lleguemos a la emergencia. En este caso se llegó
a la emergencia. Entonces, vos esto es lo que encontrás, es que cuando decís un aspecto, y disculpame Osvaldo, así te digo, el tema del Estado, cuando se habla de la recuperación del Estado, ¿viste? Vos decís, ¿qué significa? Es una abstracción. Vos decís, recuperar el Estado, y sí, todos queremos recuperar el Estado. Lo que sucede es que el Estado es tan grande, tan amplio, y hay tantas... ¿Cómo podemos decir? Tiene muchas complejidades. Gracias. Complejidades. Claro, aristas. Que es difícil uno poder saberlas todas. Y entonces estallan. Yo digo que el Estado neoliberal ha dejado miles y miles de bombas. Entonces, vos mientras que transitas, si no pisas las bombas, las minas, ¿no? ¿Viste? Vos transitas y decís, bueno, estamos recuperando el Estado. ¡Pum! Estalla una bomba. ¡Pum! Y el tema es tratar de recuperarlo. Me parece que esto es un punto así conceptual sobre esto de la gendarmería y prefectura. A ver, esta conferencia de prensa fue dada hoy en el marco de tanto algunos miembros de las fuerzas, tanto de prefectura como de gendarmería, que continuaban protestando a la espera de una respuesta en teoría de Bernie. ¿Esta sería la respuesta? Esa sería la respuesta, lo que también hay un aspecto que me parece que es lo lógico dentro de lo que también mencionabas el viernes, estructuras verticales, que tienen que responder a los mandos naturales. Los que no respondieron, pese a 1, 2, 3, 4, muchísimas advertencias, fueron pasados a disponibilidad. Sí. Porque es la lógica. Uno puede decir, eso es injusto. Podemos decir, eso es injusto. Está bien. El que entró a esa fuerza sabe cuáles son las reglas de juego. Las reglas de juego son el respeto a la autoridad. Uno puede decir, son estructuras autoritarias, son estructuras, lo que quieras, pero son así. Y en todas partes del mundo. Bueno, por eso, pero son así. Entonces, dice, bueno, lo siento, señor prefecto. Lo único que te quería preguntar era, yo leí la nota de Berbisky del domingo, en que me gustó mucho. Cuando aparece en página 12, cuando aparece un recibo de sueldo que tiene una cifra de 80.000 pesos, por ejemplo, no hay una inquietud, una alarma, no se prende una alarma, pero porque esto venía sucediendo hace mucho. Claro. Digo, ¿quién va a dar la alarma si están... No trasciende esto, querés decir, queda dentro del círculo de la fuerza. Es cierto eso, pero también yo creo que hay después una cuota de responsabilidad porque vos decís, el Estado, digamos, el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Subsecretario del Tesoro, y así podés seguir bajando, dice, bueno, a ver, este es el monto que se tiene que girar para pagos de salario a Gendarmería y a Prefectura. ¿No te llama la atención? ¿No hay un poco? Bueno, llamó la atención. Se hizo el decreto y se trabajó sobre el decreto. Hay que, insisto, para que no haya confusión, se trabajó durante un año sobre ese decreto para tratar de eliminar todos esos desquicios administrativos e inequidades salariales, abusos salariales. Se trabajó, cuando se tiene que implementar, bueno, ahí hubo una manito traviesa que generó esta situación. Se ocupó de que esto pasara. Que después, si querés, hay otro capítulo, es decir, cómo es interpretada este conflicto, cómo es alimentado este conflicto, cómo es presentado en los medios de otro conflicto, pero ya se habla de otro conflicto que tiene que ver con los medios, con la oposición, con el gobierno nacional, digamos, que emerge de esta situación de la gendarmería. El aprovechamiento que pueden hacer algunos sectores para inflarlo más aún. Lo que pasa es que, como suele pasar con este tipo de problemáticas, no hay una sola mirada y no hay un solo conflicto, que me parece súper interesante también desglosar un poco esto, porque estás hablando de la cuestión de cobrar en negro, la cuestión de liquidar entre ellos mismos determinadas cuestiones como para que queden dentro del grupo y de la fuerza y que no trascienda, aprovechar determinada industria del juicio para cobrar cifras monumentales sin ningún tipo de remordimiento. Jueces corruptos. El derecho a protesta también, que me parece que también apareció acá. Si deben estar o no sindicalizados, de qué manera deberían estar sindicalizados, que también es interesante como discusión. Porque es cierto que como trabajadores están en un punto en una primera instancia, pero en una primera instancia, Fede, eso es cierto, yo coincido en todo, en una primera instancia, pero ya cuando el primer día, el segundo día, ya tenían respuesta, entonces está bien. Si a vos, a cualquiera, aunque estés en una estructura vertical, te sacan un 40% del sueldo, decís, pará. Digamos, ¿cómo es esto? Entonces, ahí reclamás. Te dicen, señor, a usted no le vamos a quitar el 40%. Lo que puede pasar en tu trabajo. A mí en el trabajo me dice, te saca el 40%. Chao, no laburo, paro. Sí, te vamos a dar, perdón, fue un error en la liquidación.
bueno, después tenés que volver a trabajar, si no, ya pasa a otra instancia. Sí, porque además es, si de la parte de la patronal, por poner arbitrariamente un rol, para que se entienda, te están reconociendo el error. Me parece que desde la buena fe vos deberías retomar tus actividades y seguir charlando en otros términos, porque también reconocemos que algunos de los reclamos son absolutamente válidos. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, tenés razón. Y por último, me parece que es importante, digamos, a veces es difícil, digamos, incorporarlo, porque es lo que yo te decía, el Estado parece algo abstracto, que es el tema de la recuperación del Estado. La recuperación del Estado significa calificación, profesionalismo, lo que estén incorporados al Estado sean designados por concurso, que estén capacitándose, que tengan normas claras en cada uno de los pasos que se tienen que realizar en cada uno de los trámites, que haya controles y auditorías externas. Eso es mejorar el Estado, porque cuando vos mejorás el Estado, digamos, desarmás los curros, las corrupciones, la industria del juicio, los aprovechados, los kioscos. No, y siempre los que menos tienen están más protegidos de esa manera, que también es fundamental. Porque el la plata Estado, de todo. Claro, exacto. Y el Estado, alguien que tiene mucho dinero lo necesita menos, o una buena posición económica, que alguien que está más desvalido, sin lugar a dudas. Y es fundamental sostenerlo desde ahí, me parece a mí. Clarísimo, Alfred, como siempre, buenísimo. Poco tiempo, mucho tema. Ahí está nuestra invitada, Sonsoles. Sonsoles es la hijada de Sandra Mianovich, quien fuera una de las protagonistas durante el mes pasado de una historia de amor divina que tiene que ver con Sandra donándole un riñón a Sonsoles. Y está acá para charlar con nosotros, justamente para crear un poco más de conciencia, que nunca es suficiente, acerca de la importancia de la donación de órganos. Vamos ahora a hablar reciente, que te estoy contando algo que tiene que ver absolutamente con la vida. Ahora, lamentablemente, algo que nos pone muy triste a todos y que tiene que ver con la suspensión del aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Mariana, ¿cómo se da esto? ¿De qué manera trasciende como si fuera casi un evento en el que todos estábamos invitados? En fin, un gran circo alrededor de esto, con mucha tristeza. Sin duda, me parece que es un escándalo lo que está pasando con este caso. Vamos a pasar en limpio un poco la información del día. Está previsto que se iba a realizar una interrupción legal de embarazo, un aborto no punible a una joven que había resultado embarazada como producto de una violación. Ella estaba en una red prostibularia, víctima de trata, se escapa por un error, y esto hay que ponerlo en contexto de quién estamos hablando. Una mujer de 32 años, madre de 3 hijos, revictimizada, ¿no? Porque cae en una red de trata, donde es violada, donde se escapa. Llega al Hospital Ramos Mejía y plantea que quiere interrumpir esa gestación que le corresponde como derecho. En ese marco, recordemos que esta intervención que le correspondía es anunciada por el jefe de gobierno porteño, como si yo dijera: Osvaldo Quiroga se va a hacer una intervención de apendicitis y lo anuncio en una reunión pública. Eso se puede es una hacer, violación Mariana, del derecho a la intimidad, es un dato personal lo que tiene que ver con la salud, y más aún con la cuestión tan delicada que tiene en la ciudad de Buenos Aires el aborto no punible, porque estamos hablando que la semana pasada, hace poquitos días, se había aprobado una ley que reglamentó el aborto no punible en la ciudad, que el macrismo se opuso. Y en ese marco, entonces, el viernes, o sea, hago un poco de contexto de cómo viene esta situación. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, el viernes da un comunicado y anuncia que va a vetar esta ley que aprobó la legislatura por una mayoría democrática como es debido. Ahora, esa intervención que estaba prevista y que el jefe de gobierno parece que se pone un altavoz y la anuncia en una reunión pública, da lugar a que grupos fundamentalistas presenten un recurso de amparo, que presentan el viernes primero en el Fuero Contencioso y Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. La fundación es la Fundación Pro Familia, sí, quien presenta este recurso de amparo, claro. Que en general, ¿quiénes son, Mariana? Bueno, son abogados que están alineados a lo más conservador de la Iglesia Católica, que vienen litigando en la Ciudad de Buenos Aires contra los anticonceptivos, contra el uso de las píldoras, la que tomás vos seguramente todos los meses, contra la anticoncepción hormonal de emergencia, que es esta pastilla conocida como el día después. Vienen litigando en la ciudad hace tiempo contra los derechos de las mujeres a poder decidir cuándo quieren procrear, qué método anticonceptivo quieren usar. Lo hacen en la Ciudad de Buenos Aires y otras con otros nombres en otras provincias del país. Esto hay que contextualizarlo porque claramente son organizaciones que avanzan sobre nuestros derechos. Porque quieren que las leyes que reglamentan la distribución gratuita de anticonceptivos
sean declaradas inconstitucionales. Y llegan, ¿no? Porque tienen todo un aparato legal, tienen recursos, tienen fondos, y rápidamente el viernes hicieron esta presentación en un fuero de la ciudad, el contencioso administrativo, y rápidamente un juez rechazó ese recurso de amparo, que lo que quería era frenar este aborto no punible que el jefe de gobierno porteño había anunciado a viva voz. Digo esto porque la responsabilidad de Mauricio Macri en lo que está sufriendo esta joven de 32 años es enorme. Ustedes imagínense, estaba internada hoy en el Hospital Ramos Mejía, estaba la intervención programada. Estaba el servicio del Hospital Ramos Mejía dispuesto a hacer esta intervención, que es legal de acuerdo al Código Penal desde 1921. Un aborto en caso de un embarazo producto de una violación. Como tuvieron un rechazo en el fuero contencioso administrativo, van a otro fuero, al fuero civil. Y ahí consiguen una jueza, la jueza Miriam Rustán de Estrada, que hace lugar a este amparo. Y rápidamente dicta este fallo, que acá lo tenemos, que establece que se frene, que ordena al Hospital Ramos Mejía que se frene esa intervención, no solo en el Ramos Mejía, sino en todos los hospitales de la ciudad. Con lo cual, los derechos de esta mujer, que además tuvo que sufrir el hostigamiento de estos grupos fundamentalistas que fueron representantes al Hospital Ramos Mejía a gritar acusándola de asesina, entre otras situaciones desagradables, está viviendo una situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo sigue esto? Mañana legisladores de la ciudad, comuneros y representantes de organizaciones de derechos humanos van a presentar una denuncia en la Cámara, en los tribunales, por la mañana. Van a denunciar a Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideran que violó la Ley Básica de Salud, la Ley de Protección de Datos Personales y de Violencia de Género. Bueno, Mariam, puntualmente con eso, que a mí también me llamó muchísimo la atención que anunciara esta situación, esta intervención quirúrgica de la manera en que lo hizo. ¿Se puede dar el nombre y apellido de la persona que va a hacer? No dio el nombre y apellido, pero dio las características, digamos, dar tantas señales de quién va a ser intervenido, de qué manera y demás. Los datos que tienen que ver con la salud están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Es un dato sensible el dato a la salud. Sumale a la realización de que se trata de un aborto. Vos fíjate que este caso... más privado que eso, imposible. Además, vos fíjate, esta chica se escapa de una red de trata, estuvo en Puerto Madryn, en otras localidades de Chubut, estuvo por la provincia de Buenos Aires y por un error de la red de trata que la tenía, de la red prostibularia, logra escaparse. Llega embarazada producto de las violaciones que sufrió en ese cautiverio. Tal vez su familia no sabía de esta situación tan trágica que ha vivido y se enteró que esta señora, esta joven, iba a ser sometida a una interrupción legal de embarazo, con todo lo que eso significa, con toda la violencia que se recarga sobre esta historia de esta vida. ¿Cuál es la situación hoy? Que se está viendo, digamos, ¿qué va a pasar? Seguramente va a ser recurrido, va a haber se va a presentar a una instancia superior este freno a esta práctica médica, que recordemos es una práctica legal. Mañana Macri se le va a hacer una denuncia en la justicia por esta situación de parte de legisladores comuneros de un amplio arco político y está prevista una movilización frente a la Cámara del Crimen a las 10 de la mañana justamente para apoyar esta denuncia. Muy bien, ya fue convocada entonces toda la gente que le interese participar pidiendo en fin, no solamente por esta chica, porque en realidad es simplemente simbólica la cuestión, no hay que personalizar tampoco, pero no se debe permitir nunca más una cosa así. Vamos ahora a hablar un poco de literatura para alivianar un poco la cosa, si es que cabe. Premio de las Américas, el escritor argentino Eduardo Berti por su novela El País Imaginado. Señor. Claro, que antes obtuvo el premio MC y es un excelente escritor, y esta novela El País Imaginado cuenta la historia, es curioso, ¿no? Porque se desarrolla en China y cuenta la historia de dos adolescentes, uno tiene 14, otro 17 años, una niña tiene 14, 17, en el marco de la guerra entre Japón y China. En ese momento hay costumbres muy ancestrales que la abuela, que es una anciana, por un lado rígida, pero por otro lado es la que finalmente para mí les abre el camino. Ellos van a descubrir que la vida, por decirlo como una novela de Milan Kundera, está en otra parte.
¿Qué significa esto? Significa que es posible vivir al margen de mandatos tan rígidos. Yo recuerdo que hablé con Eduardo Berti cuando ganó el premio Meceno, no este premio, sino el anterior, y estuvo en otra trama y hablamos mucho de la novela. Es una novela hermosísima y es un excelente escritor. Ya desde Los pájaros, que es un texto, uno de sus primeros textos, uno de los primeros libros de cuentos, Eduardo Berti demostró sutileza, precisión y sobre todo escaparse de las corrientes literarias argentinas. Digo escaparse en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque no es Puig, no es Piglia, no es Borges, tiene un idioma propio. Así que felicitaciones a Eduardo Berti, que para mí se lo merece enteramente, un excelente escritor. ¿Cuál nos recomendás? Yo, por supuesto, El país imaginado. Sí, sin ninguna vamos duda. para adelante con esa. Dale. Sí, ganó el premio MC anteriormente. Es muy hermosa. El país imaginado, entonces, Eduardo Berti es el autor. Anda a la librería Amiga y pedilo, así conoces quizás, si no lo conozcas, a un escritor que, recomendación de Don Quiroga, ya es garantía. Vamos a una efeméride que pasó un día como hoy, pero del año 1967. Se habló muchísimo de este momento, inclusive se mintió muchísimo sobre lo que fue el asesinato del Che Guevara en Valle Grande, allí en Bolivia. Las últimas investigaciones, incluso el trabajo del Estado cubano buscando exhumar los restos del Che Guevara en Valle Grande, fueron elocuentes, ¿no? Al Che lo matan y yo creo, y me parece interesante que en este momento hay que leer tal cual las declaraciones de quien lo asesina, ¿no? Que fue este soldado mandado por el coronel Pérez que dijo: fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco y al verme dijo: usted ha venido a matarme. Yo me sentí cohibido, bajé la cabeza y no respondí. Entonces me preguntó: ¿qué dijeron los otros, sus compañeros que también habían sido emboscados? Le respondí que no habían dicho nada y él contestó: eran unos valientes. Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente me dio como un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. Póngase sereno, me dijo, y apunte bien. Va a matar a un hombre. Las últimas frases del Che Guevara es exactamente eso. La oración del guerrero que frente a la muerte sigue peleando, ¿no? Sin lugar a dudas. Y en todas partes del mundo se canta, siempre hay un día donde se escucha: aquí nos quedó la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Siempre se escucha eso en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto, Martín? Exactamente, la canción de Carlos Puebla. Bueno, un aniversario más para recordar que la patria grande la hemos hecho muchísimos de los que hoy creemos que es por aquí, creemos que este es el camino, y el Che lo vio hace muchos años, hace 45 años que lo asesinan en Bolivia, pero el legado está intacto, ¿no? Así que bueno, nuestro homenaje a este grande. Momento ahora de recibir a nuestra invitada, se llama Sonsoles Rey Obligado, pero todos la conocemos como la hijada de Sandra. Te aclaro que hay un antes y un después, no solamente con tu cuestión renal, sino con tu cuestión mediática. Bienvenida. Sí, gracias. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Imaginabas esto? No, nunca. Yo un poco le decía a Sandra: mirá que se va a enterar la gente. No, me dice: mira, ya estamos internadas las dos, no sabe nadie, está todo tranquilo. Fuera de broma, hasta ese día nadie sabía nada, la manejaron re bien. Sí, no sé cómo lo lograron, pero lo hicieron bárbaro. Porque viste que ella es muy calladita, muy humilde, muy tranquilita, así que yo iba al lado con ella y al otro día, de golpe, yo abro un ojo y estábamos en todos lados. Así que sí, fue espectacular. Es que además es un estilo de noticia que en Argentina no estamos habituados por esta cuestión legal que demanda un determinado permiso y determinadas cuestiones, y entonces no es habitual que esto suceda. Claro. Si a esto le sumás una mujer como Sandra, que es una mina muy querida y súper conocida, es como un combo como explosivo. Claro, ¿no? Y ayuda un montón, ayuda a la gente, a todos los que están ahí esperando, pobrecitos, trasplantarse, así que si puedo ayudar yo. Me parece que ayudaste y mucho más de lo que pensás. De hecho, estamos en comunicación telefónica con Luciano Galetti. Luciano también fue noticia porque recibió un riñón de su papá. Y con la mujer de Luciano, no sé si Luciano sabe esto, charlamos. Y yo le preguntaba justamente si habían seguido el caso de ustedes. Luciano, ¿estás ahí en línea?
¿Qué tal? Buenas tardes. Federica País te saluda, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí con Sonsoles, Luciano. Vos habrás seguido el caso de Sonsoles y de Sandra, supongo yo, con esperanza de buen augurio y nada, como casi una cuestión personal, supongo. Sí, seguramente. Nosotros cuando estábamos con los análisis de compatibilidad, justo estaba el caso de Sandra y Sonsoles y bueno, lo seguimos día a día y con la esperanza de que nos haga como le salió a ellos, ¿no? Luciano, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y cómo estás de salud? Porque hace muy poquito fue tu trasplante. Sí, hoy se cumple una semana recién, ya al quinto día ya me retiré del sanatorio. Todavía estoy un poco dolorido, pero bueno, bien. La verdad que todo fue muy rápido, la recuperación fue muy rápida. Antes de que los cirujanos pongan el último punto, el riñón ya estaba funcionando, así que fue una alegría inmensa. ¿Y tu papá también anda bien? Sí, muy bien. La verdad que él se recuperó más rápido de lo pensado también, porque generalmente el donante que sufre un poco más, pero él un día antes que yo ya tenía el alta. Sonsoles, acá mientras vos relatabas un poco cómo te ibas sintiendo, asentía con la cabeza, conoces perfectamente bien. Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonsoles? ¿Cómo te va? Ay, bien, te quiero decir una sola cosa, que tomes los remedios en horario, por favor, te lo pido. Sí, no, yo soy muy riguroso con todo eso. Hace 2 años que bueno, estoy tomando remedios. Tuve la suerte de no llegar a diálisis ni un solo día, y bueno, creo que eso es bueno, te muy importante felicito, también para la recuperación. ¿Por qué decías en horario? Porque, ¿Fuera de broma es tan estricto como hasta el horario? Sí, yo no lo sabía, por eso fue una de las causas de mi pérdida de mi primer riñón. Yo pensé que como tenía tanta droga en el cuerpo era a las 8 y a las 8, pero si los tomaba a las 8:30, 9, pero no, a las 8 deja de hacer efecto. 8:15 es como un antibiótico. Entonces yo de verdad que no lo sabía. Así que yo te quiero mandar un beso y me alegro mucho. Ese día estuve muy cerca de vos, aunque no nos conozcamos. Así que me alegro mucho de que estés bien y vas a tener una vida re normal y vas a jugar al fútbol de nuevo. Qué bueno eso. Bueno, muchas gracias. Sabes que para nosotros, como dije recién, nosotros seguimos tu caso y bueno, día a día, y nos puso muy contentos de que todo haya salido bien y sin duda fuiste una gran esperanza para los dos. Qué bueno. Luciano, nos alegramos enormemente de que estés bien. Seguimos firmes con la idea del fútbol, ¿no? No reculamos ni un tranco. No, ya ayer el médico vino a verme y me dijo que ya empiece a hacer un poco de bicicleta para sacarme el miedo de la operación y bueno, de a poco en un mes y medio empezar a entrenar más fuerte para en diciembre, enero volver a hacer una pretemporada y soñar con volver a jugar, ¿no? Bueno, Sonsoles ya va por el segundo, o sea que ya estás cancherísima Estoy cancherísima. Por algo que es rarísimo para todos. Lamentablemente estoy muy canchera en el tema. Sí, yo estoy haciendo pilates todos los días, así que también ya estoy... O sea que la cuestión física sí es absolutamente tal cual lo espera Luciano. Vida completamente normal. Eso es llamativo, ¿no? Que enseguida hay una recuperación. Uno piensa que es una intervención, una operación tan gigante, podríamos pensar, y que se los ve tan bien, tan rápido, como una recuperación, como que el cuerpo tiene tantas ganas de volver a estar... Demasiado rápida, sí. Luciano, te mandamos beso enorme. Gracias por habernos atendido. Un gusto hablar con ustedes. Saludos. Un placer enorme. Chao. Besos a tu familia. Gracias. A ver, vos decías, yo ya estoy haciendo pilates. ¿Cuándo se supone que vos podés volver? ¿Vos vivís en Brasil? Sí, si Dios quiere, ya para Navidad me dejen volver. Igual al mes vuelvo. O sea, volver a Brasil nunca más, así como vida libre que tenía antes, porque es mi segundo trasplante, que ya es algo un poco más serio, para los médicos sobre todo. Pero bueno, yendo y viniendo. ¿Tenés que hacerte muchos controles? Y por ahora no, muy tranquilo igual, una vez por semana, ahora empiezo una vez cada 15 días. Así que la verdad que es lo que vos decías, es una operación como importantísima, porque te ponen en el órgano de otra persona, pero la recuperación es increíble. Tanto como el que dona como el que recibe, porque el que dona ya la vieron a Sandra, los 3 días se fue a casa. Sí, ya está de recital, Sandra. Sandra ya está, sí. Duele un poquito más para ellos, porque te extirpan un órgano, como dicen ellos, que
duele un poquito más, pero a los 4 días tomaba Tafirol nada más al dolor. O sea que el dolor también es un dolor muy suave para lo que es un dolor. ¿Por adelante o por atrás los operan? Porque a Sandra por acá, por el costado, sí, porque los riñones están acá atrás. Y a mí, yo tengo uno acá y uno acá. O sea, tengo 4. Claro, yo sabía que era sí, rarísimo. pero se achican como una nuez después. Así que yo que tenía acá, que lo sentía enorme, no lo encuentro. O sea que realmente se ríe. Te juro es que es rarísimo. Sí, es rarísimo. Pero para Sonsoles, tenés los 2 tuyos que no los sacan. No, porque no es necesario. Como se achican y se ponen tan chiquitos, abrirme toda la espalda para sacarme 2 riñones que no Además, modifica. Después la cicatriz es enorme. Claro, la cicatriz, la de Sandra desde acá a acá, ponele, bastante grande. La mía también, te la mostraría, pero después me dicen que tenga un poco de intimidad. No hace falta. Yo voy chocha. Ella muestra sin ningún problema. Así que tengo como la B ahora. Por eso te pusieron el primer trasplante de un lado y ahora el segundo, el de Sandra, del otro. Digamos, si necesitara otro trasplante, pues yo le dije, ¿por qué no me sacaste este? Porque es lo mismo que los otros, pues esa chica, pues no necesitamos toquetear. Siempre lo mejor es no tocar, lo mínimo posible. Entonces me lo pusieron acá y si llegara, que no voy a llegar, a necesitar otro trasplante, me lo pondrían de este lado nuevo. ¿Cómo ustedes tenían una relación muy cercana con Sandra, de mucho afecto? ¿Y sentís que hay algo ahora que tenés un riñón de ella que cambió en este vínculo tan estrecho que ya tenían? No sé si cambió tanto por la manera de ser de ella. Ella es tan natural y tan sencilla que me lo hace como muy fácil a mí. Pero yo sí siento un poco de... Más cuando la miro y digo, pensar que yo tengo su riñón. O sea, es como... Sí, yo siento algo, como un cordón que me une un poco con ella. No, y además es como mágico. Porque la lógica era que hubiera dado compatible algún familiar tuyo. Digamos. Claro, lo que pasa es que mamá no tiene la misma sangre que yo. Mi hermano tampoco. Mi hermana tiene un pequeño problema en el riñón, entonces imagínate que no. Y mi papá tiene problemas de presión, ¿viste? Porque para vos poder donar, aparte tenés que tener... Claro, tenés que tener un montón de estudios que den ok. Entonces era como... Y con Sandra teníamos una compatibilidad superior, teníamos una compatibilidad como de madre a hija. Eso es lo milagroso. Eso es maravilloso. Porque los análisis fueron evolucionando y haciendo mucho más precisos, pero el médico decía, con lo que yo ya tengo, antes de que salga lo legal, ya las trasplanto. En otra época ya las trasplantamos así. Y ahora tengo una compatibilidad de ustedes dos que es increíble, decía, es increíble, porque es como agarrar a un X y decirle, ustedes dos son madre e hija. Eso es muy loco, sí, muy loco. Sí, eso fue impresionante. Y para mí sirve muchísimo porque tomo menos medicación para no rechazar. O sea que encima de todo es espectacular para mí. ¿Se contactaron otras familias a partir de la difusión que tuvo el caso, contando o atravesando situaciones similares? Sí, yo hablé de una familia... unos que también fueron donantes no relacionados, que es Lili Franco, que no sé bien de qué pueblo son, pero Lili le donó a Franco, que también tuvo que pasar por toda la parte legal y bueno, una capa total. Y después un montón de gente que, yo le doné a mi hermano, yo le doné... Ahora tengo una chica en Twitter que le está por donar ella a su madre. ¿Y piensan armar algo con Sandra a partir de esto por la difusión que ha tenido y lo que ha tal vez favorecido en lo que decía Fede al comienzo, ¿no? La concientización sobre el tema de la donación de órganos, más allá que este sea como un caso excepcional, que tuvieron que ir a la justicia? A mí me cuesta en realidad, porque ya viviendo donde vivo va a ser un poco difícil y Sandra en realidad, ella ayuda en lo que puede, pero el tema de ella es la música. Entonces, mientras que siempre pueda ayudar, va a ayudar, igual que yo. Yo estoy acá para que la gente tome conciencia de que estar en una lista de espera esperando un órgano no es nada fácil, así que hay que donar, es tan simple como eso, donar órganos. Bueno, la idea era esa, gracias por haber venido, es un placer conocerte, sos una divina, sos muy agradable, así que muchísimas gracias por venir. Beso al niño, que sabemos que está con fiebre ahora, está con fiebre. Trabajando a casa. ¿Y ahí cómo haces barbijo? No, ¿sabes que el barbijo se demostró que en realidad no sirve mucho? Porque el tema de las defensas con un recién trasplantado es todo un tema, ¿no? Sí, pero no sé qué pasó, si se modernizó o qué, porque nunca me pusieron barbijo. Está bien. Así que... Vos no te me vas a enfermar, No. Perfecto. Gracias, un placer enorme, Gracias. un gustazo. Chao. Ya venimos, no te vayas.